eh, vamos a trabajar con el 555, el circuito integrado, en el modo estable, es decir, en el modo en donde no tiene un estado estable, o sea, funciona como un oscilador, es decir, como un generador de pulsos, de una frecuencia que sabemos que está determinada por elementos externos como son resistencias y un capacitor. Entonces, para eso vamos a utilizar el simulador Multisim y vamos a trabajar solamente con un ciclo útil del 500 de la señal que vamos a observar de la señal de onda rectangular con un ciclo útil de mayor del 50%, es decir que el ancho del pulso es mayor que el intervalo del pulso. Pues yo había pensado también hacer, inclusive ustedes lo pueden hacer, porque ahí en las diapositivas sobre las últimas clases que hemos dado, hemos hablado sobre cómo obtener, utilizar el 555 con un ciclo útil de menos del 50%. Se le coloca un diodo, ¿no? En paralelo a una resistencia, la resistencia R2. Pero lo vamos a hacer solamente para obtener ondas rectangulares, o sea, oscilaciones, donde el ciclo útil sea mayor que el 50%. Bueno, entonces, ahí están los materiales que vamos a utilizar. En primer lugar, pues el simulador Multisim. Obviamente el circuito integrado 555 y una serie de elementos como resistencias y un capacitor y el osciloscopio para ver la señal y necesariamente una fuente. Ahí tenemos en la pantalla el circuito donde hemos conectado a la salida del 555 un osciloscopio, donde vamos a aprender a ver cómo se miden tiempos utilizando el osciloscopio de una forma más precisa. Antes habíamos hablado midiendo periodos, pero no era tan preciso como el método que vamos a utilizar hoy, que no lo habíamos utilizado antes. Bueno, el periodo de oscilación del 555 en el modo estable, es decir, cuando genera pulsos, está dado por esa ecuación. T igual logaritmo natural de 2, paréntesis R1 más 2 veces R2 multiplicado por la capacitancia. Esa ecuación se la demostró en clase. Donde R1 es, en este caso, bueno, aquí en la pantalla se ve 10 kiloohmios, pero vamos a variar esos valores también. Y R2, 220 kiloohmios, pero los valores los vamos a cambiar para obtener por lo menos unos 3 ensayos, o sea, vamos a cambiar las resistencias. Y vamos a ver constante el capacitor. Podríamos también cambiar el capacitor para encontrar el periodo, pero bueno, ahí en la guía, al final está en la hoja de datos, ustedes van a cambiar esos valores. Ese tiempo se lo puede dividir en dos partes, que es el tiempo en que se demora en cargarse el capacitor, desde los 2/3, desde 1/3 del voltaje de alimentación hasta los 2/3. ¿Por qué esos valores? Ya los explicamos, porque internamente tiene unos amplificadores operacionales que tienen el voltaje de referencia a uno de los amplificadores operacionales, está a 2/3, una de las entradas, y la otra está a 1/3. Por eso, según se habló en la práctica, la carga se obtiene analizando el tiempo en que se demora en cargarse ese capacitor desde 1/3 a los 2/3, entonces me da un tiempo de carga T sub C del logaritmo de 2, paréntesis R1 más R2 por C. Y el tiempo de descarga, o sea, el tiempo que se demora en descargarse ese capacitor desde los 2/3 a 1/3, es el logaritmo natural de 2 por R2 por C. La suma de los dos tiempos de carga y descarga nos da el periodo. El inverso, pues sería la frecuencia. O sea, también van a calcular ahí una cantidad que se llama el duty cycle, o sea, el ciclo útil,
de la señal que está dado por esa fórmula, ¿sí? Sabemos que el ciclo útil es el tiempo que la señal está, o sea, el ancho del pulso T sub C sobre el periodo, multiplicado por 100 porque eso se da en porcentaje. Y para este caso particular del 555 en el modo astable, está dado por estas dos resistencias, simplemente depende de las resistencias. ¿Sí? Y eso nos hace de que este valor, como el denominador siempre va a ser mayor que el numerador, no podamos obtener un valor mayor del 50%, ¿sí? Porque esta cantidad en el numerador siempre va a ser mayor que en el denominador. Y un factor de 2 en la resistencia, R sub 2. Bueno, entonces el procedimiento es armar el circuito en el simulador de multisim y les va a quedar el circuito tal como aparece ahí en la pantalla. Bueno, estos valores de RC1 y RC2 los vamos a... Inicialmente podemos comenzar con estos valores, pero vamos a hacer 3 ensayos para, o sea, para 3 periodos. Los vamos a cambiar. Bueno, para cambiar el valor ya es saber, se hace doble clic sobre la resistencia y ahí pide el valor, cambiar el valor. Ese es el circuito que van a tener, ahí está el circuito integrado con sus conexiones externas de resistencias R1, R2, las capacitancias. Voy a aquí incluir otra capacitancia, pero esta no tiene nada que ver con el ciclo, con el periodo, ¿sí? Esto es como para estabilizar el circuito. En la práctica podía no estar conectado, aunque los fabricantes de los circuitos, este tipo de circuitos aconsejan colocar un capacitor pequeño entre tierra, entre el pin número 5 y tierra. Podía no estar, pero así ya en la realidad, digamos, en un circuito en montaje es aconsejable colocarlo para que se estabilice la señal. Sí. Sobre todo cuando se le usa mucho tiempo, ¿no? El circuito va a estar trabajando durante mucho tiempo, entonces es bueno colocarle ese pin, el pin número 5 y tierra, un capacitor pequeño. Pero ese no interviene, digamos, en el periodo. Bueno, entonces ahí se va a armar el circuito y para medir pues vamos a activar el osciloscopio haciendo doble clic sobre él y nos va a aparecer una pantalla como la que se mira ahora y vamos a utilizar unas opciones que tiene el osciloscopio para medir periodos. Pero vamos a medir aparte, ¿no? Cada tiempo, el T sub C y el T sub D. Ahora entro al simulador y les explico cómo hacerlo para que observen. Allí están las especificaciones que debe tener el osciloscopio para poder facilitar la medida. Bueno, aquí, por ejemplo, la base de tiempo, el time base, o sea, el tiempo para observar la señal es de 100 microsegundos. Vamos a utilizar el canal A con una amplificación de 2 voltios por división, o sea, una escala. Y para observar una sola señal en la pantalla vamos a dejar la opción single, o sea, para que quede estable. Bueno, voy a entrar al simulador. Voy a dejar de compartir esta pantalla de Word para entrar al simulador. Entonces, bueno. Perdón, este es el mismo. El multisim, bueno, ahí está, compartir. Espero que estén viendo la pantalla. Ahí estoy en el simulador, ¿sí? ¿Sí la miran? Sí, profe. Bueno, entonces ahí ya estoy en el simulador de multisim. Hemos conectado unas resistencias de 20, de 10 como R1, 20 en R2.
El capacitor de 001, este es el que me sirve. El otro, repito, no es que sea obligatorio, pero lo he colocado ahí. Pero ese no va a alterar el periodo. Y las conexiones adecuadas de unir los pin número 2 y el 6, o sea, los dos entradas a los amplificadores operacionales, que son el umbral y el de disparo, el trigger y el threshold, y unir el pin número 7 en la parte media de las dos resistencias. Ese es el pin de descarga, charge. Bueno, los pines 8 es alimentación y el pin 4, que es reset, tiene que estar también en 5 voltios. Listo, y la práctica solamente consiste, bueno, aquí ya voy a darle doble clic aquí al osciloscopio para que me aparezca la pantalla. Ahí tenemos ya, bueno, y correrlo, ¿no? Bueno, aquí apareció la señal cuadrada, es porque anteriormente lo había utilizado, pero tengo que correrlo oprimiendo la tecla F5 y ahí ya está corriendo, miren. Ahí se ven. Lo puedo ver de esta forma, sí, con fondo blanco, con fondo negro o con fondo blanco, como quieran. Que más les parezca. Bueno, lo voy a dejar con fondo blanco ahí. Bueno, entonces yo especifico el tiempo de barrido, el time base en 100 microsegundos. Lo puedo cambiar haciendo aquí, digamos, haciendo clic en ese cuadrito, en la escala. Lo puedo hacer, por ejemplo, para que me muestre 100 microsegundos por división. Quiere decir que cada división, aquí se ven las divisiones, esas marcas cuadriculadas son 100 una división. Y yo puedo hacer de que eso valga menos o más, dependiendo de si aumento o disminuyo. Aquí voy a disminuir, ahí se ve más grande la señal. O sea, a veces es aconsejable tener así una señal grande para que las medidas sean un poco más precisas. Ahí estoy hablando de 50 microsegundos por división. La amplificación de la escala en 2 voltios por división, pues para que se vea bien claro, ¿no? Pues ese es como una especie de zoom para ver la señal más grande, ¿sí? En este caso estamos hablando de 2 voltios por división, entonces estamos hablando de 2, 4, 5 voltios en salida, ¿sí? Y eso me lo marca aquí, ¿no? Miren esta pantallita, la voy a marcar para que cuando haga voy a hacer un recuadro aquí. Miren, pondrle cuidado a esto, ¿no? Perdón. Bueno, ahí está marcada la escala 2 voltios por división, quiere decir que cada cuadro vertical vale 2 voltios. Entonces ahí tenemos 2 cuadros y medio que valen a 5 voltios. Pero lo que quiero que vean es aquí, en esta partecita, ¿sí? Aquí en esta parte está marcado las especificaciones. Bueno, ahí se fueron. Bueno, voy a activarlas otra vez. Yo puedo, a veces hay que jugar con activar o desactivar perdón. Voy a cerrar la aplicación y la vuelvo a activar. Vamos a ver. Ahí está. Y a veces es bueno pararla, ¿no? Pararla para que se estabilice, ¿no? A veces hay problemas en la forma de que la señal se quede estática. Una vez que ya la tenga la señal allí, la puedo parar, o sea, la simulación para que se me quede estable. Y aquí donde tengo marcado en rojo, aquí vamos a mirar los tiempos, ¿no? Bien. Entonces vuelvo a activarla. Entonces hay unos tiempos allí que es las marcas entre 2 puntos. Ahí dicen 00 y en segundos. Bueno, a ver. Bueno, un momentico. A veces vamos a correr otra vez. Hay que esperar un momentico para que aparezcan unos valores ahí.
Ahí aparecieron los valores y yo moviendo estas dos indicadores, el 2 y el 1, puedo medir los tiempos. Voy a pararla ahí. Ahí paré la simulación y ahí aparecen unos tiempos, ¿no? Ahí el T sub 1 y un T sub 2 es el tiempo que hay entre las dos marcas, ¿sí? Porque recuerden que en forma horizontal se marca el tiempo, y en forma vertical marca el voltaje. Y hay otra opción que me hace una resta, entonces T sub 2 menos T sub 1 sería el tiempo de carga. En este caso me está hablando de 211.765 microsegundos, ¿sí? Ese es el que yo necesito, ¿sí? Ese es el tiempo que yo necesito para indicarlo en la guía, ¿no? Recuerden, en la guía al final hay que marcar dos tiempos. El T sub C es el tiempo que se demora en cargarse ese capacitor. Inclusive yo podía haber colocado utilizar el osciloscopio, la otra entrada, el otro canal que tiene para mirar la carga del capacitor. Voy a ver si lo puedo hacer para que miren, aunque no es obligatorio, pero para que observen tiempo de carga y de descarga. Bueno, entonces, espera un momentico, voy a conectar aquí una tierra. A una de las puntas, al otro canal. Voy a utilizar el otro canal que tiene aquí. Y el canal B lo voy a conectar aquí a esta parte, para que observen la carga y descarga del capacitor. Voy a correr con F5. Inclusive puedo cambiarle el color. A ver, voy a poner otro color, ¿no? Paro la simulación y le digo que me coloque un color diferente para que haya contraste con... Bueno, otra vez. Y ahí está la carga y la descarga. ¿Sí? Entonces el tiempo de carga lo puedo medir allí. Aquí se me fueron otra vez los valores. Bueno, voy a parar. Bueno. ¿Qué pasó? Ahí están los tiempos. Entonces muevo los indicadores para medir el tiempo, por ejemplo, el tiempo que se demora la señal en alto, que sería el T sub C, en este caso me da 208.824 microsegundos. ¿Sí? Entonces ese es el tiempo entre los dos marcas de la señal. Y el tiempo de descarga sería, hay que mover los dos indicadores. Miren, a 140, 441, son diferentes. Eso me indica que las dos señales no son, quiere decir que la señal no es simétrica, es decir, que tiene un ciclo útil de más del 50%, porque el tiempo que se demora en la parte alta, el tiempo en T sub C es mayor que el T sub D, ¿sí? Obviamente la suma de los dos me va a dar el periodo, ¿no? Yo los podía medir aquí. El periodo sería la suma de los dos anteriores, que aquí directamente en la pantalla me sería 349.265 microsegundos. ¿Sí? Ese serían los valores experimentales. Los teóricos, pues ya tendría que hacer la fórmula, ¿no? Aplicar la fórmula que
que ya sabemos el periodo es igual, ¿sí?, al logaritmo natural de 2 multiplicado por R1 más 2 veces R2. Esa es la fórmula para el valor teórico, ¿sí?, multiplicado por la capacitancia. La resistencia hay que ponerla en ohmios, o sea, si está aquí kiloohmios, multiplicar por 1000, lo mismo R2, y la capacitancia multiplicar por 10 a la menos 6. ¿Sí? Listo. Y lo hacen para 3 valores diferentes, 3 ensayos, y eso sería la primera parte. Creo que no haya problema. Espero que lo puedan hacer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces aquí lo importante es que ustedes miren aquí en esta parte, en esta pantalla, directamente esos tiempos, ¿no? Hay que tener cuidado con las unidades, ¿sí? Son mili o microsegundos. Aquí la diferencia me dio en microsegundos, ¿no? Yo puedo, para obtener valores como más precisos, repito, se puede cambiar la escala, ¿no? O sea, el tiempo para el cual me va a dar el valor por división, ¿sí? La base de tiempo. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, entonces voy a borrar estos dibujos y vamos a la siguiente práctica, siguiente modo. Entonces, ahí ya estoy en la pantalla de Word, donde indica la pantalla que van a utilizar. Bueno, hay que hacer un problema de mostrar esas ecuaciones, aunque eso ya las hicimos en clase. El funcionamiento del 555 en el modo monoestable, es decir, como un temporizador. La idea es encontrar ese tiempo, ¿no? El tiempo que se demora el 555 en el modo temporizador. Recuerden que el modo temporizador significa que solamente se da un pulso de disparo a la señal para que la señal de salida pase de bajo a alto. Y ese tiempo va a estar controlado por una resistencia y un capacitor. Bueno, en realidad por una sola resistencia y un capacitor. Bueno, estos son los materiales que se van a utilizar. Vamos a utilizar también otra vez el multisim. Hay una serie de resistencias, un LED, aunque pues no es que sea necesario, pero para ver que ese LED está encendido, va a significar que el circuito está trabajando. Una fuente, bueno. Y ahí está el circuito, ¿sí? Ahí muestra el 555 en el modo monoestable, significa que solo hay un estado estable, que va a estar controlado por esta resistencia. Bueno, aquí hemos colocado una de 67 kiloohmios y un capacitor de 10 microfaradios externamente al 555, donde hay otra forma de conectar. Ahora no se conecta 2,6, sino 7,6. ¿Sí? Y el pin número 2, el trigger, o sea, una de las entradas del amplificador operacional que tiene internamente, se conecta a un pulsador normalmente abierto y a una resistencia en serie. ¿Mm? Si no se da el pulso de disparo, que es suprimiendo este pulsador, la señal se mantiene en bajo. En el momento en que dispara, o sea, oprimes el pulsador, la señal pasa a alto durante un tiempo que va a estar determinado por la carga de este capacitor desde 0 hasta los 2/3 del voltaje de alimentación de sub cc. Si yo trabajo con 9 voltios, pues hasta más o menos 6 voltios. En ese momento pasa internamente, sabemos que hay un
flip-flop RS. En el momento en que ya llega a los 2/3, la salida se vuelve 0 y se obtiene un pulso. Se obtiene una salida, un tiempo, que se llama tiempo de temporización, que está dado por esta ecuación. 1.1 RC. 1.1 es el logaritmo natural de 3. Ahí lo he colocado simplemente 1.1. La idea es demostrar experimentalmente esta ecuación, ¿sí? También vamos a decir, van a hacerlo para 3 valores diferentes de resistencias y capacitancias. Creo que en este caso vamos a variar la capacitancia. ¿Sí? Podría ser que se varíe de los dos también. Aquí depende de R y de C, ¿no? De la resistencia y de la capacitancia. La forma en que trabaja internamente ya la explicamos en clase, cosa que no vamos a hablar sobre eso. Solamente que vamos a entrar al simulador de Multisync, que aquí está armado, donde hemos colocado un switch normalmente abierto y le hacemos clic derecho, clic izquierdo, perdón, hacemos clic sobre el pulsador, se cierra y se vuelve y se abre durante una fracción de segundos. Entonces, esa es la señal de disparo para que la salida 3 mantenga durante un tiempo que está dado por la ecuación logaritmo natural de 3 multiplicado por esta resistencia y esta capacitancia. En este caso hemos colocado 67 kiloohmios y una capacitancia de 10 microfaradios, pero eso los podemos cambiar. Y vamos a medir ese tiempo. Bueno, aquí hay un LED para ver que debe estar encendido durante un tiempo, pero las medidas las vamos a hacer en el osciloscopio, que es mucho más preciso que si lo hiciéramos, por ejemplo, con un cronómetro. Entonces vamos a utilizar lo mismo que hicimos anteriormente, unos controles para medir diferencias de tiempo que me aparecerían en pantalla. Y en el ejemplo que les mostré, por ejemplo, me da 734.848 milisegundos. Miren, son medidas muy precisas con estos valores. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla de Word para entrar al simulador. Entonces, dejar de compartir y voy a entrar al simulador con el archivo. Bueno, este es el anterior, voy a pasar al otro. ¿Qué es ese? Ahí está armado el circuito del 555, o sea, LM555, o sea, en esa nomenclatura, ¿no? Lo pueden buscar, aparece ahí, dentro de las librerías del simulador 550, de Multisync, perdón. Aquí le vamos a trabajar con 9 voltios, voltaje de alimentación. Hemos colocado una resistencia de 15 kiloohmios en serie con este pulsador. Miren que yo haciendo clic sobre él, dale cuidado, haciendo clic se cierra durante una fracción de segundos y regresa, ¿no? Eso es lo que debemos hacer, es el pulso de disparo, ¿sí? Llevamos el cursor hasta que aparezca una manito allí y hacemos clic izquierdo. Se cierra y dispara. Bueno, todavía no lo he corrido el programa. Bueno, ahí están los más elementos. Este capacitor también de 2 nanofaradios, no es que sea obligatorio, pero si quieren colocarlo para que la señal sea más estable. Bueno, y al osciloscopio conectado a la salida 3 del 555. Bueno, ahí está un LED y una resistencia para ver que el tiempo en que va a estar la salida en alto del 555, este LED debe estar encendido. Bueno, entonces hacemos doble clic sobre el símbolo de osciloscopio para que me aparezca la pantalla. Ahí deben mirar la pantalla y voy a correr el programa utilizando la tecla F5 o haciendo clic sobre la flechita verde. En ese momento pues sigue la pantalla, no muestra nada el osciloscopio porque todavía no hemos dado la señal de disparo, ¿sí?
Entonces llevamos el mouse a donde está el switch, para que aparezca una manito, y allí hacemos clic. ¿Sí? Y ahí se encendió y se apagó. ¿Sí? Miren, en el osciloscopio, bueno, ahora miramos qué está pasando. Ahí se está mirando una señal que corre. Entonces miremos, hacemos clic otra vez. Y ahí la señal en el osciloscopio pasa de 0 a un valor lógico alto, un valor lógico 1, y se mantiene durante un tiempo. ¿Sí? Y hasta que se apaga. ¿Sí? Pasa a 0. A veces se va la señal, entonces hay que volverlo a hacer, hay que tenerle paciencia, lo volvemos a hacer, ahí otra vez, y cuando ya termina, a veces es bueno apagarlo en la simulación, oprimir F5, para que se quede la señal quieta y para poder medir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vamos a esperar que pase a 0 y lo apagamos. Ay, perdón, se me fue, otra vez. Voy a otra vez a dispararlo. Ahí está saliendo la señal, vuelvo y lo disparo. Ahí pasó alto. Y cuando termine, paro la simulación, a ver qué pasó aquí. Bueno, otra vez. Ahí entró alto. Lo volví a pulsar. Y cuando termine, voy a tratar de pararlo para que no poder hacer las mediciones. Ay, perdón, ¿qué pasó? Bueno, voy a correrlo otra vez. Ahí está en alto. Está prendido el LED, observen. Aquí tengo un problema con que se me da la señal, ¿no? A ver, vamos a ver otra vez. Ahí está en alto. Ahí va corriendo. Se me va a 0. Otra vez. Bueno. O sea, hoy no me está funcionando muy bien. Ayer que lo estoy haciendo estaba trabajando perfecto. Bueno, ahí se quedó ya. Ahí paré la simulación y ahí ya me permiten medir esos tiempos. El tiempo que se demora la señal en alto. Para eso utilizo, bueno, voy a hacer más grande esto para que miren. La idea es poder medir ese tiempo en que la señal está en alto allí. Entonces ya utilizo estos dos marcadores. Los puedo correr aquí. Este en amarillo. El 2 y me mide la diferencia de tiempos aquí en esta parte. Yo observo aquí en esta parte. Miren, el voltaje es de 9 voltios y la diferencia de tiempos, que es lo que me interesa, me está marcando 735.160 milisegundos.
¿sí? Y ese es el que necesito, ¿no? Ese es el tiempo de temporización. Aquí solamente necesito ese tiempo, no necesito nada más. Ese es el valor experimental, 735 es el que debo anotar, .160 milisegundos. Ese sería el T experimental. Difícil dibujar con esto. Y lo voy a comparar, ¿sí? Este sería el T experimental. Lo voy a comparar el valor que obtengo con la fórmula. Y aquí ya sabemos que el valor es de T teórico es igual al logaritmo natural de 3, que ya sabemos de dónde sale. O se supone que deben saber, porque esto simplemente es la carga de un capacitor desde 0 hasta los 2/3 del valor de alimentación, ¿sí? Logaritmo natural de 3, R por C, donde R en este caso son 67 kiloohmios y la capacitancia de 10 microsegundos. Entonces hay que pasar a 67 kiloohmios a ohmios y los microfaradios a faradios. Recuerden que un ohmio multiplicado por un faradio es un segundo. Y lo comparamos, ¿sí? Eso es muy sencillo. Y lo vamos a hacer para 3 valores diferentes, de R y de C. O 3 o 4, no recuerdo cuánto les puse en la guía. Es muy sencillo, ¿no? Es simplemente armarlo y hacer esas medidas. Hay que tenerle un poquito de paciencia al osciloscopio para que me pueda estabilizar la señal. Una vez que esté estabilizada ya lo puedo parar la simulación, ¿sí? F5, y ya puedo medir esos tiempos. Entonces automáticamente me da estos tiempos con una buena precisión, ¿sí? Bueno, voy a borrar estos dibujos. No sé si quedaría claro, espero que haya quedado claro, porque estoy haciendo más pequeña la pantalla. Y si ya sabemos, para cambiar, digamos, el valor de la capacitancia, en este caso hacemos doble clic aquí sobre, colocando el mouse ahí en la capacitancia, ahí le cambiamos el valor. Por ejemplo, yo le puedo poner un valor de, si quiero ver tiempos más pequeños, pues tenemos que colocar capacitancias más pequeñas. Por ejemplo, 5. 5 y el símbolo de micro. Ahí está, ok. Y volver a correr. La tecla F5. Y tenerle un poquito de paciencia a la pantalla del osciloscopio para ver la señal. Bueno, allí hay que volver a oprimir el pulsador, ¿no? Se oprime el pulsador, clic izquierdo, cuando aparece la manito, para que se cierren los dos. Ese es un pulsador o un switch normalmente abierto. Ahí se ve que se prendió. Bueno, ahí es más rápido el tiempo, ¿no? Por eso se prendió y apagó, miren. ¿Por qué? Porque la capacitancia es más pequeña. Pero si lo hiciéramos con un cronómetro sería imposible medirlo, ¿no? Porque se prende prácticamente, miren, se prendió y se apaga. ¿Sí? Entonces, la escala de tiempo la podemos cambiar si queremos, por ejemplo, hacerla más pequeña. 100 milisegundos por división. Bueno, no me aparece en la pantalla del osciloscopio el intervalo de tiempo. Vamos a ver, más grande. Bueno, a ver un momento. A ver qué pasó. Vamos a cambiar.
Parece que está muy pequeño ese tiempo. Bueno, ahí en la guía no sé qué valores les puse, pero podemos jugar ahí con el intervalo de tiempo para ver si nos funciona. Ahora vamos a colocarle acá, simple. ¿Qué pasó? Ahí ya empezó a aparecer. Entonces, cuando veamos la señal que empieza a correr, seguramente estaba muy a la izquierda, pues volvemos a oprimir el pulsador y ahí pasa al valor alto. En este caso, como hemos colocado un capacitor más pequeño, miren que voy a parar la simulación allí. Ahí la paré. Y tenemos un tiempo más pequeño, ¿no? Si quiero hacer una medida como más precisa, podemos cambiar la escala de tiempo, ¿sí? Podemos colocar valores más pequeños para que sea grande la señal. Ahí estamos en una escala de 100 milisegundos por división, ¿sí? Y voy a mirar aquí. Voy a hacer un poco más grande la pantalla para que observen. Y podemos correr los dos indicadores de tiempo. El 2 después de la señal y el que finaliza la señal y el indicador 1 cuando inicia la señal. Y aquí me da la diferencia de tiempos, me dio 366.485 milisegundos. Ese es el tiempo de temporización y lo comparo ahora con los nuevos valores, ¿no? El valor teórico que va a ser 5 microfaradios por 67 kiloohmios. Eso es. Hay que pasarlo a milisegundos, ¿no? Porque aquí nos va a dar en segundos, ohmio por faradio segundo, pero hay que pasarlo a milisegundos, pues multiplicando por 1000. ¿Sí? Bueno, eso es. Y lo hacen para diferentes valores de R y de C. Eso es la segunda parte. Bueno, espero que hayan entendido. Si hay alguna pregunta. Bueno, voy a hacer más pequeño esto. Vamos a seguir con la última parte. La última parte simplemente es como, ya no lo vamos a hacer en Cocodrile, sino, digo, en Multisim, sino en Cocodrile, porque en Multisim, pues, hay algunos problemas. No, por ejemplo, no tenemos un parlante, porque lo que vamos a escuchar unos sonidos que van a cambiar de frecuencia. Se trata de utilizar el 555 como modulador de pulsos, o bueno, en práctica es generador de tono variable. Tono se refiere a que yo pueda cambiar la frecuencia, o sea que en este caso el 555 se lo va a utilizar para que la frecuencia de salida en el pin 3 cambie, varíe, porque en ese caso vamos a utilizar ahora uno de los pines que no se había utilizado en los casos anteriores, que es el pin número 5, ¿sí? El de control. Pin número 5 va a estar una resistencia en paralelo con un capacitor y un pulsador en serie con la resistencia, para que ese pin número 5 del pin de control, que es uno de los pines, el pin número 5, recuerden que es una de las entradas del amplificador operacional que tiene un valor fijo que es de 2/3 del voltaje de alimentación, pero en ese caso ese valor lo vamos a ir cambiando, ¿sí? Porque un capacitor se va a cargar o descargar a través de una resistencia, está en paralelo aquí, con una resistencia se va a descargar. Inicialmente va a estar cargado ese capacitor, que es un valor grande de 1000 microfaradios, se va a cargar a través de esta resistencia, pero yo tengo la oportunidad
oprimiendo este pulsador de descargarlo, ¿sí? Pero no a cero inmediatamente, sino descargarlo a través de una resistencia de 2.2 kiloohmios. Eso va a hacer de que la entrada 5, que no se la había utilizado, ese es la entrada a uno de los amplificadores operacionales de control que tiene 2 tercios, pero ese valor 2 tercios de voltaje de alimentación lo vamos a alterar, se lo vamos a aumentar o disminuir, y eso va a hacer de que el punto de comparación ya no va a ser fijo, sino va a cambiar, y por lo tanto la salida, eso va a repercutir en la salida, que esa frecuencia no sea fija, ¿no? Sería fija si yo ese pin número 5 no lo utilizo, pero si yo lo estoy utilizando, esa resistencia va, digo, la frecuencia o el periodo, pues cualquiera de los dos va a estar cambiando. Realmente es el 555 en el modo estable, porque tienen una capacitancia y una resistencia. En modo estable, el pin número 6 se conecta con el 2, y hay una resistencia que también la hemos dividido en 2 partes, una resistencia fija de 47 kiloohmios y una resistencia variable. Bueno, aquí está marcado 250, puede ser otro valor, 250K. Ese valor también lo puede ir cambiando. Entonces eso me permiten estos 2 controles, ya sea el pulsador o esta resistencia, hacer que la salida cambie de frecuencia. Y eso, si esas frecuencias están en el modo audible, digamos entre 20 Hz y 20.000 Hz, yo puedo escuchar un sonido. Para eso se utiliza un transistor que amplifica esa señal y un parlante, un speaker, para poder escuchar ese sonido. Bueno, también esa señal la podíamos pasar por mirarla en un osciloscopio, ¿no? Para ver cómo cambia la frecuencia. De hecho, yo también lo hice, y ahí en la guía están las dos simulaciones hechas tanto en Cocodrile, que se puede escuchar el sonido, ¿sí? Creo que cuando estábamos hablando del 555 como modulador de pulsos o como variador digamos, modulador más bien de frecuencia, de salida del 555 lo escuchábamos, o también mirando la salida en un osciloscopio. Aquí están en los 2 simuladores, tanto en Cocodrile como en el Multisim. Entonces voy a entrar a Cocodrile inicialmente, pero también quiero que lo hagan en el Multisim para que se observe un poco mejor la salida, cómo cambia la frecuencia, ¿no? Cuando yo descargo ese capacitor de 1000 microfaradios o cambio la resistencia R2 con el potenciómetro, ¿sí? Bueno, entonces voy a dejar de compartir aquí, voy a pasar al simulador, a ver. Pero de Cocodrile, a ver, un momentico. Cocodrile está por acá. No sé si lo puedo compartir. Voy a esperar un momentico mientras entro al programa. A ver, bueno, primero lo voy a mirar ahí en el simulador Multisim. A ver, aquí lo voy a compartir. Luego trato de entrar al otro. Bueno, este es el anterior. Voy a entrar aquí. Voy a cambiar de archivo. Bueno, ahí espero que estén mirando la pantalla de Multisim, donde tengo el 555 como modulador de frecuencia. Entonces están las conexiones y pues no tengo aquí en este simulador un parlante, pues por eso no sé, no conozco todas las opciones que tenga este simulador, pero por lo menos no estuve buscando a ver si podíamos escuchar algo, pero aquí solamente vamos a mirar la salida en el osciloscopio. Entonces tengo el pulsador, bueno, tengo el
capacitor grande de 1000 microfaradios en serie con una resistencia que ya se va a cargar a través de esa resistencia de 10 kiloohmios, y eso está conectado al pin número 5 del 555, que es la entrada de control de uno de los amplificadores operacionales que tiene internamente el 555, que me va a permitir variar el voltaje, ¿no? No va a ser 2 tercios de sub cc, sino puede aumentar a un valor diferente. Entonces eso hace que la frecuencia de salida no sea la misma. Yo puedo también cambiar la frecuencia de base, digamos, del 555, cambiando el valor de esta resistencia, ¿sí? Recuerden que R1 y R3 es el papel de R2 que tenemos normalmente en el 555. Bueno, aquí se llama R3, pero es lo de menos. Si yo cambio ese valor, ¿sí? Aquí lo puedo cambiar 2 tercios, 30%, 50%, ¿sí? 100% del valor total de la resistencia, ¿no? A eso se refiere el porcentaje. Ahí el 50% significaría que no tengo 300, sino 150 kiloohmios. Yo puedo ir cambiando ese valor. Bueno, voy a correr el programa. Bueno, voy a hacer doble clic sobre el osciloscopio, ahí lo tenemos. Bueno, y voy a correr el programa. Bueno, ahí tenemos la salida. Como no estoy variando, digamos, ahí hay una salida que está cambiando, pero si yo quiero modular esa frecuencia, modular es cambiarla, ¿no? Es cambiar ese valor, lo puedo hacer de dos formas, ¿no? Si quiero frecuencias altas, pues disminuyo el valor de la resistencia R2, bueno, aquí se llama R3 porque es un potenciómetro. Entonces ahí lo estoy cambiando, miren, lo estoy disminuyendo y varía la salida. Se ven más pulsos, ¿sí? 0%. Si quiero puedo cambiar la base de tiempo para ver más pulsos. ¿Sí? Entonces puedo cambiar a valores entre 0 y 300. Si yo aumento el valor del potenciómetro, pues estoy aumentando esa resistencia y los periodos se van haciendo más grandes. Y si lo disminuyo, bueno, aquí tuve un problema, digámosle que no. Voy a volver a correrlo. Ahí estoy viendo cómo varía. También lo puedo hacer cambiando, descargando el capacitor, mire. Ahí se ve como, si se les aparece digamos, ese mensaje, hay que decirle que no. El problema es de convergencia, le llaman esto. Entonces voy a volver a correrlo. Ahí estoy cambiando, miren, cambia la frecuencia, modula la frecuencia. Si yo descargo el capacitor uniendo las dos terminales, el voltaje que le llega a ese pin, al pin número 5, disminuye y cambia la salida, ¿sí? Si no lo pulso, se va aumentando. También puedo cambiar ya lo hice, pero lo voy a volver a hacer, voy a volver a correr el programa, ahí está corriendo otra vez. Ahí otra vez lo vuelvo a correr. Posiblemente algún valor que le estoy colocando aquí no sea el adecuado, por eso se me para la simulación, ¿no?, del programa, pero no, eso no cambia otra vez. Bueno, voy a tratar de entrar al otro simulador para escuchar el sonido, a ver, ¿sí? Sí, esa parte se trata de que ustedes lo analicen.
miran cómo se puede obtener. Inclusive esta es la base para muchos proyectos en electrónica, ¿no? Cambiar utilizarlo el 555 como modulador de frecuencia. Se utiliza para cambiar, por ejemplo, para alimentar a motores, motores de paso, para alimentar a muchos dispositivos que quieren que donde la frecuencia esté cambiando, o sea, el tiempo en que permanece en alto sea mayor o menor, o sea, modula la frecuencia, ¿sí? El tiempo de T sub C. ¿Sí? Eso hace que un motor funcione por partes, ¿no? Funcione, no funcione, funcione, ¿sí? Se llama motores a paso. Y otras aplicaciones, ¿no? Muchas aplicaciones que pueden encontrar ustedes en internet. Bueno, voy a dejar de compartir aquí y voy a ver si puedo hacer funcionar el otro simulador. A ver, cocodrile. Aquí está. Compartir. Pero que están mirando. Este es armado con el otro simulador cocodrile y es el mismo circuito, ¿no? Bueno, aunque aquí el valor de resistencia del potenciómetro le colocaba 300, pero podría ser otro valor. Lo mismo hemos cambiado aquí unos valores, pero se puede jugar con estos valores que aparecen aquí. Voy a hacerlo funcionar, a ver. Ahí creo que empieza a escucharse un sonido. No sé si lo escuchan ustedes. Voy a cambiar, por ejemplo, la resistencia R sub 2. Cuando tengo valores altos, tengo valores agudos, o sea, frecuencias bajas, o sea, tonos agudos, tonos graves más bien se llama, frecuencias bajas, tonos graves. Si yo quiero tonos altos, o sea, tengo que tener frecuencias altas. No sé si escuchan ustedes. Aquí ya tengo el parlante, tengo o sea, esta parte de acá es como para amplificar el sonido que sale del 555. Yo puedo cambiar esa frecuencia variando esto. Y también puedo cambiarla oprimiendo, o sea, descargando ese capacitor. Si quiero ver la señal, pues puedo activar la salida del osciloscopio que tiene este simulador. Cocodrile. Allí. Por ejemplo, ahí vemos una señal que va corriendo y esa frecuencia, si no cambio, si mantengo constantes valores, la frecuencia es constante, pero yo la puedo modular, cambiar de dos formas, ya sea a frecuencias altas, o sea, disminuyendo la resistencia de R sub 2. Ahí se ve que la resistencia disminuye, la frecuencia aumenta y aumenta la frecuencia porque aparecen más pulsos. O la disminuyo cuando aumento la resistencia. El periodo es más grande. Eso se llama modular la frecuencia. También lo puedo hacer con el otro control. Frecuencias altas, tonos altos o frecuencias bajas, tonos graves. ¿Sí? De eso se trata, solamente es para que observen que existe esa opción y de que el 555 tiene esos tres modos de operación. Modo estable, modo monoestable y modo modulador de frecuencia o modulador de pulsos, como lo quieran llamar. ¿Sí? Entonces, esa es la práctica de hoy para que los armen esos circuitos y los respondan a las preguntas y lo analicen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
No, profesor. Ah, Queda bueno, claro, gracias. listo. Entonces voy a dejar de compartir aquí. Si no hay preguntas más, pues a ver, la idea es esa, ¿no? De que trabajen esa última práctica. Esta es la última práctica y entonces la entrega del informe será el próximo martes. Ahora que ya hay más estudiantes, entonces nos recuerden que ya vamos a comenzar a hacer las exposiciones, ¿no? No sé si ahora que hay más estudiantes, si ya alguien esté preparado para mañana ya. Las exposiciones ya comenzarían mañana, el jueves y así sucesivamente. Pues el otro ya hasta terminar, ¿no? El curso. Y recuerden que el próximo jueves 11, el jueves 11 de febrero es el tercer parcial sobre circuitos secuenciales, algo de amplificadores operacionales y circuitos osciladores, esos tres temas. Ya los temas están subidos. Bueno, me faltaría subir solo el tema de la clase de hoy y de las anteriores ya están subidas. No sé si me falta alguna. Y unas diapositivas, inclusive les he subido algunos videos que he encontrado por ahí que me parecen interesantes, para que se preparen para el tercer y último parcial, que es el 11 de febrero. Y las exposiciones, ¿quién comenzaría mañana? A ver, ¿quién está dispuesto ya para comenzar mañana? Miércoles. Recuerden, las exposiciones es el que esté preparado. Si no están preparados, pues se sigue al siguiente o al siguiente el que esté preparado. Si no está preparado, pues ya no tiene nota. Así de sencillo. Entonces, ¿quién sería? Ahora, ¿cuál está? ¿Paul Benavides o Freddy o Cristian o cuál de ustedes está listo para mañana? No estoy preparado. Tal vez para la próxima semana, pues había tenido en cuenta que iba en menor. Como los tiempos ya se nos están acabando, el semestre se está terminando, entonces inclusive vamos a ver que las cosas no se van a hacer así en los horarios de clase. Yo creo que me va a tocar de utilizar otra plataforma como Meet para que me digan, bueno, en qué día y a qué hora van a estar listos, porque si no voy a esperar que se acabe el semestre y nunca van a estar preparados. Inclusive puede ser que las exposiciones pueden no ser en el horario que es martes de 9 a 11 o miércoles de 9 a 11 o jueves de 7 a 9, ¿no? Si ustedes dicen yo ya estoy listo, entonces abrimos otra plataforma que puede ser Meet para que hagan las exposiciones, ¿no? Porque tenemos que hacerlas. Si no las hacen, pues simplemente se pasa con cero esa exposición. Entonces, ¿quién está listo? A ver, para la próxima. ¿Me parece alguno ya está listo para mañana o no hay ninguno? Porque si no, el orden no puede no ser necesariamente el que estaba allí, ¿no? Que pues el orden ya les voy a repetir. Bueno, voy a parar.